Bueno, iniciamos entonces rápidamente, decíamos, nuestra tercera presentación, que va a tener dos partes. Vamos a completar las tecnologías de redes, en este caso las de redes de área local. Recordemos que la anterior semana habíamos visto las redes de área amplia. Y vamos a ver también lo que corresponde a las arquitecturas de redes, específicamente a la arquitectura TCP/IP. En esta primera parte, entonces, esto tiene que ver con las redes de área local y las definiciones. Ya habíamos visto anteriormente alguna definición. En este caso vemos esta otra definición de lo que es una red de área local, y es un sistema de comunicación compuesto por dispositivos, programas que enlaza una gran variedad de terminales, macrocomputadoras, microcomputadoras, periféricos independientes que están situados en un mismo centro administrativo, con el objetivo de compartir recursos, intercambiar información o eventualmente incluso intercambiar trabajo. Entonces, esto lo vemos resumido en esta gráfica, porque como vemos, hay una gran cantidad de recursos que nos permite acceder a una red de computadoras, ¿no? Y en definitiva, este uso compartido de este tipo de recursos a través de la red, obviamente nos permite optimizar los recursos económicos que tenemos y por ende, ahorrar dinero. ¿Qué componentes podemos distinguir en una red de área local, en una LAN? Existen elementos básicos que conforman las redes, por ejemplo, las tarjetas de interfaz de red, en inglés Network Interface Cards. Tenemos los servidores, obviamente, los sistemas operativos de red, medios de transmisión, los nodos de la red y obviamente los dispositivos de comunicación o los dispositivos de interconexión. Específicamente, las NICs, Network Interface Cards, o tarjetas de red, son los elementos que sabemos nos permiten interconectar nuestros dispositivos computacionales, nuestras computadoras, con la red misma. Las funciones tienen que ver con el tratamiento de señales de acuerdo al protocolo físico y al protocolo de enlace, en la gestión del enlace como tal, ejecutar la técnica de acceso al medio, generar relojes para la transmisión y recepción, el reconocimiento de direcciones físicas, la comprobación de errores, la detección de fallas en el enlace. De todas estas funciones que estamos viendo, además tenemos la comunicación con el resto de dispositivos donde una tarjeta de red se encuentra instalada. Esta es una esquematización de lo que conforma una tarjeta de red. Como vemos, es o tiene funciones básicas de un microcomputador, de un microcontrolador. De hecho, esta interfaz de red tiene también una unidad central de procesamiento que permite realizar tareas de control de protocolos y funcionalidades que tienen que ver con la capa 2, que es dentro de la cual funciona o se desarrollan las funcionalidades de la tarjeta de red. Tenemos las interfaces internas de comunicación a través de los buses internos de la computadora para vincularse con la unidad de procesamiento central del computador, además de los otros periféricos relacionados con las tareas que desarrolla la tarjeta de red. Y tenemos las interfaces que nos conectan con el medio, ¿no es cierto? De la misma manera, existe también un bus interno que nos permite acceder dentro de la interfaz de red a otros recursos propios, particularmente de memoria, tanto de solo lectura como de acceso aleatorio, de lectura también, que nos permite trabajar con determinadas funciones y acomodar información para darle tratamiento de acuerdo a las funcionalidades existentes en capa 2, forman parte de las que hemos descrito en la diapositiva anterior. En el caso de los servidores, que es otro de los componentes de las redes, quedan claras sus diferentes funcionalidades, como servidores de impresoras, servidores de correo, de comunicaciones, servidores de internet, servidores proxies, cortafuegos o firewalls con propósitos de seguridad, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento importante que hay que distinguir en una red son los sistemas operativos de red, que tienen la misión de controlar y coordinar recursos, permitir el acceso a dispositivos en red, permitir compartir las aplicaciones, y actualmente, por lo general, los sistemas operativos de la PC y el sistema operativo de la red son los mismos. Lo que queremos decir es que en un principio, pensemos en los años 80, cuando algunos de ustedes se acuerdan, teníamos al sistema operativo de disco, DOS, que en una primera versión lo planteó la propia IBM como parte del PC que se presentó en los años 80. Posteriormente
Microsoft desarrolló su propia versión del sistema operativo de disco y finalmente fue la versión que se comenzó a implementar en las computadoras personales, las PCs, generadas a partir de los computadores IBM. Esa versión original, al igual que las versiones gráficas como Windows 3.1, o sea, desde la Windows versión 1, 2 y Windows 3 y la versión 3.1, todas estas versiones eran sistemas operativos que no tenían componentes o funcionalidades para atender tareas de red y requerían entonces una herramienta adicional complementaria que permitiera que estos sistemas operativos pudieran interactuar en red. Ahí tenemos soluciones que también van a recordar como aquellas de la familia Novell, como el NetWare, que eran herramientas que se montaban en un servidor y se montaban en las computadoras para permitir el intercambio de información. En ese contexto podíamos hablar de sistemas operativos de red específicamente. Con el tiempo, de hecho, en Microsoft, a partir de la familia Windows 3.11, que era una versión que ustedes recuerdan, se denominaba Windows para grupos de trabajo o Windows for Workgroups. A partir de esa versión en adelante, se desarrollan prácticamente todas las alternativas de sistemas operativos con funcionalidades para red. Dentro de este grupo también están todas las versiones de Unix que nacieron con el contexto de manera nativa, pensadas para trabajar en red, de la misma manera que todas las versiones de Linux que a partir de Minix, la versión que explotó Linus Torvalds, se fue generando, ¿no es cierto?, para explotar las funcionalidades de una herramienta en el contexto de redes. Pero, entre otras, han existido, como les he dicho ya, la familia Novell, las familias de Microsoft, que hasta la fecha, a partir de la versión Windows 3.11, todas las demás ya portaban funcionalidades de trabajo en red. En otras palabras, ya eran considerados como sistemas operativos de red, para red, o que sostenían redes, sabiendo que, dependiendo de la orientación de una plataforma, en el caso de Microsoft, habían plataformas que estaban orientadas más al trabajo de grupos de trabajo específicamente, otras que estaban más orientadas al de estaciones de trabajo como tal y otras orientadas específicamente a lidiar con temáticas de servidores. Por eso es que tenemos, por una parte, la evolución de Windows 95, Windows Millennium Edition, 98, etcétera, etcétera, hasta hoy que tenemos la versión Windows 8, pero en paralelo tenemos el desarrollo de las versiones Windows Server también, ¿no es cierto? 2008, 2012, etcétera, etcétera, y las que vienen adelante. Lo mismo en el caso de Linux, también se ha trabajado de manera especializada en plataformas. Ubuntu es un ejemplo específico, dentro del cual existen también herramientas Ubuntu orientada a equipo de escritorio o desktop, pero también existen las versiones de servidor. La diferencia no radica en el núcleo es el mismo, sin embargo, radica en la habilitación u optimización de determinados servicios y aplicaciones para los dos contextos, tanto en el trabajo de escritorio como en el trabajo de servidores. El cuarto componente importante son los medios de transmisión, todo lo que consideramos como cableado y de lo cual ya hemos hablado en sesiones anteriores. Como medios de transmisión guiados hemos distinguido ya el cable coaxial, par trenzado, fibra óptica y las tecnologías de transmisión inalámbricas como ondas de radio, infrarrojas, etcétera, ¿no? Y el quinto y esencial componente son los dispositivos de interconexión, los dispositivos de conectividad o los dispositivos de comunicación, como queramos llamarlos, que nos permiten interconectar de diferentes formas los dispositivos en red. Desde aquellos que habíamos conocido como repetidores o repetidores multipuerto, como son los concentradores o hubs, los puentes, los conmutadores, los enrutadores y las pasarelas de capas superiores. Todas ellas las vamos a mencionar y las vamos a explicar más adelante. Pero bueno, también es importante reconocer que en esta historia de la evolución de las redes de área local, estas han partido primero de propuestas novedosas, estoy hablando de los años 70, desarrolladas por un investigador en la compañía Xerox, que en los años siguientes planteó, a partir de los 70, decía, planteó un esquema de intercomunicación que él lo bautizó como Ethernet. Se incorporó a este trabajo de investigación dentro de esta empresa un consorcio con otras dos compañías, Intel y Digital Equipment Corporation, DEC,
y entre las tres conformaron un consorcio justamente para seguir profundizando la investigación y la generación de propuestas para la interconexión de dispositivos en red. En esa época se hablaba de la versión DICS de Ethernet y sobre esa base se continuó formalizando ya de manera mucho más profesional la estandarización y ahí en ese contexto ingresa el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es el IEEE. Y dentro de esta entidad IEEE se conforma una comisión que es la Comisión 802, que pretende estandarizar las diferentes tecnologías en el contexto de las redes de área local, fundamentalmente. Claro que se han ampliado inclusive a otro tipo de redes de carácter incluso metropolitano e inalámbrico. Todas ellas están reguladas y estandarizadas dentro de la Comisión 802. Específicamente, la que vamos a ver a continuación es la Comisión 802.3, que regula el desarrollo, la evolución de la tecnología Ethernet como una de las tecnologías con, yo diría, casi el 100%, 99.9% de las redes existentes hoy en el contexto local son redes de la familia Ethernet. Y entonces lo que tenemos en esta gráfica pretende describir cuál es la estructura de las tramas. Si ustedes recuerdan que hemos mencionado las tramas en las diapositivas de la anterior semana en el contexto de las redes de área amplia, no me ha interesado en ingresar en una profundización sobre su estructura, ni la descripción y funcionalidad de los campos. Ahora sí me interesa porque esta es una estructura que todos deberíamos conocer con el detalle que corresponde. Si bien tenemos dos versiones en la gráfica, vamos a concentrarnos en la versión de la parte superior, que es la formalizada, estandarizada y que persiste en nuestros días, conocida como la versión IEEE 802.3. Esta que vemos en la pantalla es la estructura completa de la trama Ethernet, que arranca con un campo denominado preámbulo. Este campo denominado preámbulo tiene una dimensión de 7 bytes. Estamos hablando de 56 bits. Estos 7 bytes, cada uno de los bytes, lo que contiene dentro de este preámbulo es los dígitos binarios 1 y 0 intercalados. Es decir, que comienza con 1, continúa con 0, 1, 0, etcétera, etcétera. Cada uno de los 7 bytes tiene ese comportamiento. Al igual que el siguiente campo, que es el delimitador de principio de trama, DPT, que también tiene una secuencia intercalada de los bits. Sin embargo, el último bit, en vez de ser 0, es 1. Es decir, es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. De esa manera, dada esa secuencia, que es muy difícil de replicar en una comunicación convencional, los sistemas de comunicaciones, las tarjetas de red, los dispositivos de comunicaciones pueden reconocer dónde exactamente comienza la trama. Esta porción entonces se inserta el momento que se está transmitiendo una trama a través del medio físico, es la última funcionalidad de la capa de enlace, ¿no? Prácticamente es una funcionalidad compartida con la capa física, y en el otro extremo, cuando se recibe, gracias a esa inserción de información, preámbulo y delimitador de principio de trama, pueden reconocer dónde comienza el primer campo sustantivo para el trabajo y funcionalidad que corresponda. Por tanto, una vez reconocido el principio, se despoja del preámbulo y este delimitador y se arranca con el reconocimiento y procesamiento de los campos que correspondan. A continuación, comenzando con el campo de dirección de destino. Recordemos que estamos hablando de funcionalidades de capa 2 y una de las funcionalidades que había mencionado el modelo OSI tiene que ver con el reconocimiento y tratamiento del direccionamiento físico en la capa 2. Recuerden que en capa 3 hablamos del direccionamiento lógico. Vamos a ver más adelante eso cuando veamos arquitectura. Pero en capa 2, y en este caso en la tecnología Ethernet, hablamos de una dirección que en muchos casos se denomina como dirección física, dirección de hardware, o más comúnmente también se denomina dirección MAC. Acá quiero hacer una interrupción
para mostrarles, compañeros, cómo distinguimos este direccionamiento. Si ustedes invocan el comando ipconfig all, ustedes van a tener el listado de las interfaces de red en sus computadoras y van a distinguir en alguna de las interfaces. Yo tengo, por ejemplo, interfaces de redes de área local definidas, como la interfaz inalámbrica también. Y en el caso específico de las interfaces de área local, podemos encontrar algo como esto, donde decimos, fíjense, en inglés está establecido como physical address o dirección física. Y acá tenemos una secuencia de dígitos, pares de dígitos, que ustedes se dan cuenta son hexadecimales. En este caso de mi computadora, 5C-51-F-15-9C-D1. Queda claro que esta es una dirección física que vamos a ver ahora y confirmar cuál es la característica de la misma. Tiene efectivamente 6 bytes. Si ustedes hacen el análisis, cada byte es la combinación de 8 bits y efectivamente un dígito hexadecimal es la combinación de 4 bits. Por lo tanto, cada uno de los bytes existentes en una dirección física está expresada normalmente como 2 dígitos hexadecimales, es decir, como un par de dígitos hexadecimales. Normalmente están los 6 pares de dígitos hexadecimales separados por 2 puntos o separados por guiones. Esa es la clásica dirección física, como hemos visto ahora, o en otros casos también denominada dirección MAC. Y lo primero que encontramos entonces es esta dirección como dirección de destino. A continuación encontramos el siguiente campo, que es la dirección de fuente. Luego encontramos un campo de tipo o longitud, es decir, tiene doble funcionalidad. Fundamentalmente, en el contexto de IEEE 802.3, nos muestra el tamaño, la longitud del área de datos. Esa es la longitud, la expresión que viene incorporada dentro de este campo. Fíjense abajo, en todos los casos tenemos la dimensión en bytes, por lo tanto la longitud tiene 2 bytes. A continuación tenemos la porción de datos, que como vemos alcanza de 46 bytes a 1500 bytes. Tenemos un área que se llama área de relleno, les voy a explicar luego por qué, y finalmente tenemos un campo que en las tramas es usual. Recuerden la que hablábamos de las colas, que utilizan el método o la técnica de verificación por redundancia cíclica, que en este caso está denominado como el campo de secuencia de control de trama de 4 bytes. Gracias a este campo se puede controlar la existencia de errores en todos los bytes precedentes, de modo que si se detectan errores, pues puedan solicitarse retransmisiones si corresponde. Esa es entonces la estructura de una trama Ethernet. Algo más por decir respecto a esta estructura. Les había dicho que el tamaño mínimo de una trama es, en total de una trama, tiene que ver con este tamaño mínimo de datos, porque el tamaño mínimo de una trama tiene que ser de 64 bytes. Por lo tanto, si nosotros sumamos 46 más 4, nos encontramos con 50, más 6, 56, más 6, 62, más 2, 64. Con 46 bytes en el campo de datos, efectivamente completamos el tamaño mínimo que debe tener una trama de 64 bytes. Por el contrario, si es que hablamos de la capacidad máxima que puede portar una trama, es decir, 1500 bytes, nos vamos a dar cuenta que podemos tener un tamaño máximo de 1518 bytes. 6 más 6 más 2 más 4 son 18 bytes, que más los 1500 del campo de datos hacen los 1518. Pero bueno, en el contexto de las conexiones Ethernet, tenemos que recordar, lo habíamos visto antes también, que la técnica que se emplea es una técnica aleatoria, una técnica que se denomina SESMA-CD. Y SESMA-CD significa acceso al medio mediante detección de portadora, eso es Carrier Sense Multiple Access, con detección de colisión, with collision detection. Y esta técnica se resume en que se escucha, es decir, todos los dispositivos que están interconectados en una red escuchan
¿no? Todo el tiempo el medio a ver si está vacío. Si una máquina quiere transmitir algo, como está escuchando, primero tiene que verificar si está vacío. Si efectivamente está vacío y necesita transmitir, entonces lo va a hacer. Sin embargo, puede ser que el medio esté ocupado, es decir, que una computadora ya esté realizando alguna transmisión. En ese caso, el equipo que pretende transmitir tiene que seguir oyendo a ver si el medio se libera, y una vez que se libera, entonces recién poder realizar la transmisión. Durante la transmisión es importante mantener activa la detección de colisiones, y si se detecta una colisión debe interrumpirse la transmisión y emitirse una señal denominada jam, es un refuerzo de colisión, que es una señal de 32 bits. Lo importante de esto es que en muchos casos dos computadoras legítimamente están escuchando el medio compartido, las dos computadoras verifican que el medio está vacío y simultáneamente da la casualidad de que las dos computadoras traten de realizar una comunicación. Como toman el medio y comienzan a transmitir, en ese contexto se produce una colisión. Tras esta señal de refuerzo que ha permitido detectar o reforzar la colisión, se pasa a la recuperación de la colisión, esperando un tiempo aleatorio mediante este algoritmo denominado algoritmo Binary Exponential Backoff. ¿Qué quiere decir? Que las dos computadoras que pretendían comunicarse, que colisionaron, cuyas señales colisionaron y hicieron que se replieguen, ambas computadoras emiten un cálculo de tiempo para que este cálculo de tiempo, que es aleatorio, obligue a que alguna de las dos computadoras vuelva a hacer el intento de tomar el medio, pero en tiempos diferentes. De esa manera se pretende que no vuelva a existir una colisión. Y de esta manera, bueno, se maneja de manera permanente el proceso o la técnica de acceso al medio mediante detección de portadora, que es la técnica bajo la cual trabaja desde el principio de los tiempos Ethernet. ¿Qué variantes existen en la norma? Hemos escuchado, obviamente, otra manera de llamar Ethernet. La hemos asociado con términos como 10 base T, 10 base 2, 10 base 5. Efectivamente, todas estas variantes que vemos en la gráfica, que ustedes la tienen en el contenido que ya hemos cargado al sitio, están asociados siempre con el estándar 802.3 y adicionalmente se coloca un sufijo para definir o bautizar una comisión, un miembro más bien de la familia específica dentro de la subcomisión. Por ejemplo, la tecnología Ethernet originalmente funcionaba a 10 megabits por segundo. Cuando apareció Fast Ethernet, esta tecnología, 802.3U, trabajaba a 100 megabits por segundo y así sucesivamente en los siguientes miembros de la familia Ethernet. Este cuadro resume desde el principio de los tiempos, recuerden, años 70, mediados, las primeras formulaciones de Ethernet hasta finales de los 70, principios de los 80, en el trabajo de investigación del contexto DICS, con estas tres compañías. A partir de mediados de los 80, la IEEE se hace cargo de la estandarización y formaliza el estándar 10 base 2, llamado Thin Ethernet, el año 90, 10 base T, etcétera, hasta otras versiones más recientes, como la del año 2002, que planteaba ya 10 gigabit Ethernet, ¿no? Hasta el momento están ya formuladas versiones a 40 gigabit Ethernet, 100 gigabit Ethernet, y existen en investigación versiones con velocidades mayores. Esta es una muestrita muy rápida de lo que era el contexto de 10 base T, de las versiones que hemos conocido a lo largo del tiempo. Lo importante, a diferencia de las antecesoras a 10 base T, es el cambio de cableado. Anteriormente se utilizaba cableado coaxial, en el caso de 10 base T, 100 base T y las que actualmente actuamos y vemos en nuestros laboratorios, por ejemplo, tiene que ver con conexiones que utilizan este cable famoso denominado UTP, Unshielded Twisted Pair, o par o cable no apantallado entrelazado, ¿no? de pares entrelazados. En este caso, como vemos en la gráfica, del cable de tipo o conector de tipo RJ45, se utilizan los pares 1 y 2, 3 y 6. 1 y 2 es uno de los pares para transmisión y el 3 y 6 se utiliza como el segundo par para la recepción, quedando los otros libres.
Y normalmente entonces, si por ejemplo queremos comunicar dos computadoras, obviamente tenemos que cruzar tanto el ámbito de transmisión como el ámbito de recepción entre ambos equipos. Eso significa que tenemos que cruzar los canales, lo que implica a su vez que estamos hablando de un cable cruzado. Bueno, respecto a las generalidades sobre la conectividad, los dispositivos de conectividad que hemos visto anteriormente, hay que recordar que estos se encuentran normalmente en los primeros niveles del modelo OSI. Particularmente en el nivel físico tenemos repetidores, en el nivel de enlace tenemos puentes o conmutadores de capa 2, en el nivel de red tenemos enrutadores, conmutadores de capa 3, en el nivel de transporte superiores tenemos pasarelas de transporte o conmutadores de capa 4, y así sucesivamente. Cuando tenemos alguno de aplicación, bueno, tenemos pasarelas de aplicación. Los repetidores funcionan en el nivel más bajo del modelo OSI, es decir, en el nivel físico. Están relacionados con especificaciones eléctricas u ópticas y únicamente tienen la misión de regenerar la señal, no aplican ningún contexto de inteligencia. Obviamente son de administración muy sencilla. Muchas veces se utilizan los repetidores para alcanzar distancias mayores o para convertir del medio físico, es decir, cambiar, por ejemplo, de un contexto óptico a un contexto eléctrico o viceversa. De la misma manera, a veces por seguir algún requerimiento de la topología. Esto determina un dominio de colisión. ¿Qué significa dominio de colisión? Que una gran cantidad de computadoras interconectadas entre sí, y voy a poner como ejemplo una de las gráficas que teníamos anteriormente, vamos a pensar este escenario donde tenemos varias computadoras interconectadas utilizando una cascada de concentradores. Pensemos en que pueden ser, qué sé yo, 30 computadoras. Todas estas 30 computadoras representan un dominio de colisión. ¿Por qué? Porque potencialmente, como hemos visto en el algoritmo SESMA-CD, sus comunicaciones son susceptibles de ser colisionadas, siguiendo todo el algoritmo que hemos visto posteriormente para que de todas formas logren con efectividad tener la comunicación entre computadoras. Sin embargo, tiene que quedarnos claro que si aumentamos el número de computadoras, va a aumentar la probabilidad de colisión y por tanto va a disminuir el rendimiento de la red. En este tipo de casos donde tenemos así un solo dominio de colisión, efectivamente tenemos el problema de que mientras más computadoras tengamos, más probabilidades existen de colisionar los equipos. Entonces existen estas dos definiciones de un dominio de colisión. Una dice sistema Ethernet que utiliza SESMA-CD, cuyos elementos, interfaces, cables, repetidores y otro hardware de red son parte del mismo sistema temporal. En un dominio de colisión, si dos dispositivos transmiten simultáneamente, ocurre una colisión. Los repetidores obligan a los segmentos que unen a pertenecer al mismo dominio de colisión, ¿no? En este contexto, una vez más el ejemplo, tenemos varias computadoras y dispositivos conectados, todos ellos representan un dominio de colisión. De hecho, usualmente sobre la velocidad nominal, que son 10 megabits por segundo, la velocidad efectiva que se puede tener son 8.85, casi 9 megabits por segundo, pero a medida que aumenta el número de computadoras, dada la probabilidad alta de colisiones, el rendimiento va a bajar y la velocidad efectiva puede traducirse en un valor mucho menor. Por esa razón, se han pensado otros dispositivos como los puentes y conmutadores, que son dispositivos que permiten tomar decisiones sobre información de capa de enlace. En este respecto tenemos puentes y tenemos conmutadores que son puentes también, pero de múltiples puertos. Estoy pasando todo esto porque el concepto tiene que ver el mismo concepto con el trabajo de los conmutadores. Y vamos a tratar un poquito el concepto fundamental de funcionamiento de los conmutadores. Los conmutadores permiten aumentar el ancho de banda efectivo, dividir la red en múltiples dominios de colisiones. La manera en que funcionan es que escuchan en modo promiscuo sus interfaces. Esto significa que están escuchando permanentemente la existencia de transmisiones de un extremo a otro de la red. Por cada trama recibida
se almacena en una tabla o caché la dirección de origen, es decir, recuerden la estructura de las tramas. Los dos campos que comenzaban fundamentales eran por una parte la dirección de destino y a continuación la dirección de origen. Por lo tanto, estos switches o conmutadores revisan primero la dirección de origen y también verifican por qué puerto ha ingresado estas tramas que portan esta dirección de origen. En función de ese dato, actualizan una tabla que se llama tabla de conmutación o también tabla caché para registrar esa dirección de origen y el puerto o interfaz por la cual han ingresado. Además, también se revisa la dirección de destino para saber por qué puerto tiene que ser enviada esa trama. Si la dirección de destino estuviera en la tabla de conmutación, entonces se envía a través de la interfaz que indica la tabla y si es la misma por la que llegó, simplemente se descarta. Por el contrario, si esta dirección de destino no se encuentra en la tabla, se envía por todas las interfaces excepto por la cual ha llegado, a lo cual se denomina como algoritmo de inundación. Este es la descripción, les reitero, de el funcionamiento de la construcción de las tablas de conmutación y de la manera en que los conmutadores, los switches, utilizan esta información para hacer un uso más eficiente de las comunicaciones, retransmitiendo las tramas de un segmento a otro cuando corresponde y eliminándolas cuando no corresponde, cuando estas tramas deben quedarse nomás en un segmento. De esta manera aíslan el tráfico, haciendo que los dominios de colisión que originalmente antes de la utilización de un conmutador se constituyen en un solo gran dominio de colisión, puedan separarse y tener varios dominios de colisión. A este proceso de división en varios dominios de colisión se denomina segmentación de la red. Está claro también que esta información que se registra en las tablas tiene un tiempo de vida limitado. Una vez que se supere ese tiempo de vida limitado, entonces estos registros dentro de la tabla de conmutación o del caché se descartan. Aquí existe un ejemplo gráfico de lo que ocurre cuando un equipo, el equipo X, quiere comunicarse con el equipo Y, y como vemos, atravesando cada uno de los puentes o conmutadores, hace el registro sucesivo en las tablas de conmutación y al retornar la comunicación, también se va haciendo el registro en las tablas de conmutación. Y paulatinamente, en función de las comunicaciones concurrentes entre uno u otro equipo, estas tablas de conmutación se van conformando. En un sistema específico, por ejemplo, en este caso de la línea Atom, podemos encontrar las tablas de conmutación a través de la interfaz gráfica, de esta manera, donde tenemos todas las direcciones MAC asociadas efectivamente a un puerto. Bueno, hasta ahí hemos visto entonces un resumen importante de lo que es la tecnología Ethernet específicamente. Ahora pasamos rápidamente a lo que significa la arquitectura de redes, específicamente la arquitectura TCP/IP, la cual tiene que ver, como sabemos todos, con la evolución del Internet, siendo esta la mayor red de redes de computadoras interconectadas entre sí, que ha utilizado de forma común esta arquitectura, la arquitectura TCP/IP. Ya lo habíamos dicho antes, esta arquitectura trabaja o tiene funcionalidades en la capa de red, en la capa de transporte y en la capa de aplicación, sabiendo que en el caso de las capas física y de enlace, en la arquitectura de TCP/IP no existe una definición de reglas. De hecho, vinculadas a las primeras dos capas, ya sabemos, lo hemos dicho antes y lo hemos dicho ahora cuando hemos visto la tecnología Ethernet específicamente, son otros las tecnologías y sus arquitecturas que ocupan estos primeros dos niveles. Varían de equipo a equipo, de red a red, y se aceptan los estándares definidos por estas otras normas. En cambio, la primera capa que sí pertenece a la arquitectura TCP/IP es la capa de red, dentro de la cual se define una red de conmutación de paquetes no confiable y no orientado a conexión. Se acostumbra a denominar capa de Internet por su capacidad de interconectar redes independientemente de sus características físicas. La funcionalidad es recibir segmentos del nivel superior, contienen los paquetes del protocolo IP que entrega a los niveles inferiores para ser transportados por la red. IP, recuerden, es responsable del esquema de direcciones, ya no el esquema de direccionamiento MAC como lo habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Acá teníamos la dirección física
Lo muestro en la pantalla como la expresión de 6 pares de dígitos hexadecimales. Sin embargo, recordemos que las direcciones IPs son 4 números decimales, como este que vemos acá, que lo vamos a explicar más adelante. Cuando hablamos de esta nos referimos a una dirección IP, en este caso una dirección IP versión 4. Como vemos acá, IPv4 address, esa es la dirección IP versión 4. IP actúa además con los protocolos de enrutamiento. Los servicios de la capa de red son la base de todos los servicios TCP/IP, es una abstracción del mismo servicio que ofrece la mayoría de las redes de conmutación de paquetes. Trata también del enrutamiento de paquetes por separado, basándose en la información existente en cada paquete. Por encima de la capa de red tenemos la capa de transporte. Permite que procesos de igual nivel realicen una comunicación extremo-extremo. Están definidos dos protocolos para el nivel de transporte, TCP por una parte y UDP por otra. TCP significa Transmission Control Protocol o protocolo de control de transmisión, y UDP significa User Datagram Protocol, protocolo de datagrama de usuario. Recuerden que este acrónimo en español significa otra cosa también, y lo hemos visto antes, unidad de datos de protocolo. Ese es otro tipo de acrónimo. En este contexto, este acrónimo responde a este protocolo de datagrama de usuario, que es uno de los dos protocolos de capa 4 de la arquitectura TCP/IP. Los servicios de la capa de transporte transportan el flujo no confiable, no orientado a conexión, brindado por el protocolo de datagrama de usuarios como extensión simple de los servicios IP. Es empleado por aplicaciones que no requieren de control de flujo y de errores porque no los necesitan o porque desean implementarlos en los niveles superiores. Es decir, es una versión sencilla de protocolo de cuarto nivel que no requiere confiabilidad y más bien requiere agilidad. Usado ampliamente en transferencias cortas y rápidas, en solicitudes, respuestas cliente-servidor y para servicios en que es más importante la llegada en su tiempo que la llegada libre de errores, ¿no? Aplicaciones como ejemplo, audio y video. Diferentes del protocolo TCP/IP que brinda un transporte de flujo confiable que es orientado a conexión. Permite una aplicación, una computadora establezca una conexión con una aplicación a la otra computadora para intercambiar un flujo de datos. Realiza las funciones de fragmentación del flujo de datos en segmentos y viceversa, recuperación automática de los errores de transmisión, control de flujo, paquetes perdidos, duplicados, etc. Y finalmente la capa de aplicación que contiene todos los protocolos del nivel superior, en el equivalente del modelo OSI, recordemos, sesión, presentación, aplicación, es responsable de las aplicaciones que se ejecutan sobre Internet. Los primeros protocolos de aplicación dentro de la arquitectura TCP/IP fueron Telnet, FTP, SMTP. Estos tres son fundamentales. El Telnet ha sido para sesiones remotas, FTP es el protocolo de transferencia de archivos o File Transfer Protocol, SMTP es el protocolo de transferencia de correo simple, y han surgido otros de gran impacto como el protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, que da sustento a las redes globales, ¿no es cierto?, al acceso del web, del World Wide Web. Algunos otros servicios en la capa de aplicación, lo hemos dicho ya, el de correo, conexión, transferencia de archivos, pero hay otros como servidores de información, el World Wide Web, comunicaciones interactivas, transmisión de video y sonido con el protocolo de iniciación de sesión, el SIP, etc. Este es otro resumen de los diferentes protocolos que acabamos de ver en el contexto de la arquitectura TCP/IP. Otros niveles que también tienen que ver. Bueno, específicamente lo que nos interesa ya para concluir esta presentación tiene que ver con el protocolo de Internet, el protocolo IP. Es uno de los dos protocolos más importantes de la familia TCP/IP, se encarga de la entrega de paquetes o datagramas, define un mecanismo de entrega sin conexión, no confiable y con el menor esfuerzo. La relación existente entre el paquete IP o datagrama IP y la trama física tiene que ver con que en el nivel IP vamos a tener una cabecera del paquete IP con los datos del paquete. Ambos van a pasar como datos de la trama en el nivel de trama, a la cual se le va a incorporar la cabecera de la trama y la cola de la trama, constituyendo la trama como tal, con dos elementos importantes como dirección de fuente, dirección de origen, el tipo y la secuencia de control de trama. El formato del protocolo de la cabecera
del datagrama IP, al cual no vamos a entrar en detalle, lo voy a dejar como parte de las tareas de investigación que tienen ustedes, lo vamos a formular luego. De todas formas la tienen como referencia en esta estructura, pero lo más importante es el direccionamiento IP, tanto de origen como el direccionamiento IP de destino. Bueno, ya para cerrar dentro del protocolo IP, un elemento importante es la administración del espacio de direcciones IP, en el caso de la versión 4 del protocolo IP. Y en este contexto sabemos que es una expresión de 32 bits que se muestra como una secuencia de 4 números decimales, lo vamos a mostrar más adelante. Tiene un significado global. Normalmente la asignación de IPs se realiza mediante una autoridad central, el Internic. Es independiente de las direcciones físicas que hemos visto anteriormente. Define un mecanismo de direccionamiento jerárquico. Lo hemos dicho ya, estos 32 bits están divididos en 4, es decir, 4 bytes, cada uno de 8 bits, que nos permiten expresar números decimales de 0 a 255 en la expresión denominada forma cuadrada por puntos, que es la que usualmente conocemos. En este caso tenemos, por ejemplo, la dirección 131, 108, 122, 204. En este caso, esta dirección puede ser expresada en sus formas binarias, como vemos en la parte superior, cada una de 8 bits, pero lo importante de esto es que se establece, gracias a una dirección conexa denominada dirección de máscara, qué parte corresponde a la porción del equipo y qué parte corresponde a la porción de la red. Esta parte que está en amarillo, en este caso particular, responde a la porción del equipo o host, y esta parte responde a la porción de la red. Existen 5 clases de direcciones, de las cuales se utilizan las 3 primeras, en estos rangos, 0 a 127, 128, 191, 192 a 233, ¿no?, que tienen esta estructura en relación a qué parte es de equipo y qué parte es de red. Hay algunas direcciones especiales, como las direcciones de broadcast, las direcciones de red, las loopback, etcétera, que no son utilizables en la asignación de una dirección IP a un determinado equipo. Y hay otras que también son especiales, en este caso son privadas, que arrancan en los rangos que vemos en la pantalla, ¿no? La red 10, por ejemplo, es una red privada. Una que típicamente utilizamos para configurar nuestros equipos en casa es la red 192.168, utilizando los dos siguientes octetos con la combinación que nosotros necesitemos, ¿no? Esta combinación puede ser /16, este es el elemento que nos permite identificar la dirección conexa, es decir, la dirección de máscara, la cual nos permite definir qué parte es de equipo y qué parte es de red. En este caso, por ejemplo, la red 26.0.0.0 identifica a la red 26 porque es la primera combinación existente en la porción de equipo. Seguramente la última combinación en esta porción va a ser 26.255.255.255, que representa la dirección de difusión, como vamos a ver más adelante, ¿no? Otro ejemplo, tenemos la red 128.6600, que identifica a esta red. La primera parte representa a la porción de red, la segunda parte en amarillo a la porción de equipo, ¿no? Decíamos, la dirección de difusión es otra dirección especial que corresponde a la última combinación existente en la porción de equipo. Es decir, si en la red teníamos como dirección de red la combinación menor, que son todos estos bits de los dos octetos de la porción de equipo en 0, obviamente el resultado es el 128.6600. Pero, por el contrario, si tenemos todos los bits de esta porción de equipo en 1, que es la combinación más alta, vamos a obtener 128.66.255.255, que corresponde a la dirección de difusión o broadcast. Habíamos dicho, esta máscara, que es una dirección asociada, que normalmente la tenemos de esta forma, por ejemplo, 255.255.255.0, representa, como vemos en la gráfica, qué porción. Todo lo que está en 1 representa la porción que corresponde a la red y todo lo que esté en 0, que es este último octeto, representa la porción de equipo. Y como vemos acá, otra forma de expresar esta misma máscara de red o netmask es mediante conteo de bits, para lo cual colocamos una barra
Y este número indica el número de bits que se encuentran en la porción de red. En este caso tenemos 3 por 8 bits en 1, 24 bits. Pero finalmente existen requerimientos para hacer subdivisión de redes. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos una red 172.16.40/24, en la cual tendríamos que crear 8 subredes. Por lo tanto, existiendo 8 bits disponibles en la porción de equipo, es posible pedirse prestado 3 bits para subredes y dejar 5 bits para el direccionamiento de equipos. De esa manera vamos a tener 2 a la 3, 8 subredes, 2 a la 5, 32 equipos. Este es un esquema básico de subredes y como vemos, las subredes que creemos van a tener este comportamiento. 172.16.40, la primera subred, /24, la segunda subred va a ser 4.32, 4.90, etcétera, 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 van a ser las diferentes redes. Todo esto lo hemos hecho con el mecanismo de subdivisión de redes. Bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de pérdida de datos en una colisión, ¿no? ¿Y cuánto se pierde? Bueno, voy a utilizar esto como ejemplo. Vamos a pensar que nuestra red fueran únicamente 2 computadoras. Si nuestra red fueran únicamente 2 computadoras conectadas al concentrador, va a depender de la frecuencia de utilización o de intención de comunicación de cada una de las computadoras. Si las computadoras tienen una frecuencia alta de comunicaciones con la otra computadora, obviamente la probabilidad de colisión va a ser mayor. Si las computadoras utilizan todo el tráfico normalmente o todo el procesamiento de forma local y no requieren comunicarse, obviamente la probabilidad de datos va a bajar. En otras palabras, respecto a la consulta, no hay un valor específico de probabilidad. Esta probabilidad es un valor muy variable. Una vez más, va a depender de la característica de funcionamiento y de la necesidad de comunicación con el entorno. Viendo la gráfica que muestro acá, obviamente si nos fijamos abajo existen servidores. Los servidores van a ser accedidos por cada una de estas estaciones de trabajo, ¿no es cierto? Obviamente, todas estas estaciones de trabajo todo el tiempo están pretendiendo comunicarse con los servidores, todo el tiempo. Seguramente hay una baja probabilidad de comunicaciones pares entre las computadoras o estaciones de trabajo. En este caso, como les digo, va a depender del perfil de utilización de las computadoras para definir cuál es la probabilidad de colisión existente. Lo que sí está claro es que si por una parte aumentamos el número de estaciones de trabajo al doble, o por otra parte aumentamos el número de servidores al doble también, estamos definitivamente aumentando, podríamos decir que estamos duplicando la probabilidad de ocurrencia de colisiones si duplicamos la cantidad de equipos en la red. Eso nos da una idea, pero no nos da una idea precisa de cuánta es exactamente la probabilidad. Simplemente nos da una idea de que aumenta globalmente y de manera inferencial podemos decir que si con 30 computadoras tenemos una probabilidad A de ocurrencia de colisiones, si aumentamos a 60 computadoras, obviamente vamos a tener una probabilidad de 2A de ocurrencia de la computadora. Lo que es complicado definir es cuánto específicamente es la probabilidad A. Esa va a depender del perfil de uso, de las características de uso, de la necesidad de ocupación de los canales troncales, de la comunicación entre sí y de la comunicación con los servidores, que eso va a ser muy variable entre una y otra red. Algo más que complemento a esto, afortunadamente, como hemos visto a partir de conmutadores, si este fuera un conmutador, estas probabilidades se eliminan, las colisiones se eliminan porque con un conmutador, con un switch, tenemos cada uno de estos puertos representándonos un dominio de colisión independiente. Entonces, una vez que ha aprendido el conmutador y ha registrado su tabla de conmutación, prácticamente va a hacer que las comunicaciones se produzcan punto a punto, y en definitiva va a ser como si estas dos computadoras que se comunican, o esta con esta otra computadora que es un servidor, establezcan un circuito propio, concurrente simultáneamente a otra comunicación que esté realizando este otro equipo con este otro servidor,
y a otra que esté realizando este otro equipo con este tercer servidor, simultáneamente dando la percepción de que hay un circuito exclusivo establecido entre estos dispositivos. Bueno, respecto al equilibrio, como les digo, en la actualidad es muy difícil que ya encontremos concentradores. En la actualidad normalmente vamos a encontrar conmutadores. Y en los niveles de mayor agregación, cuando tenemos una combinación de conmutadores en estrella, ahí podríamos plantar determinados equilibrios, pero en función de enlaces que puedan convertirse en cuellos de botella. Me remito a esta figura que tenemos en la pantalla. En esta figura que tenemos en la pantalla, obviamente, si acá tuviéramos en este segmento 20 computadoras, cada una traficando a 100 megabits por segundo. En este otro lado, 20 computadoras, cada una traficando a 100 megabits por segundo. Fíjense si esta interconexión entre estos conmutadores o switches con este switch central que permite la comunicación de estos dos switches, si estos canales también funcionaran a 100 megabits por segundo, está claro que esto nos va a imponer un cuello de botella, porque pensemos en el escenario en que estas 20, cada una de estas 20 se comunicará a su vez con otras 20 de este otro lado. Una a una se comunicarían demandando 100 megabits por segundo, pero estos canales son 100 megabits por segundo cada uno y son canales troncales. ¿Qué va a pasar? Se van a volver. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la alternativa? En estos casos deberíamos tener uplinks o enlaces a este nivel de mayor velocidad. Si aquí estamos trabajando a 100 megabits por segundo, este debería ser mínimamente de 1 gigabit por segundo. De esa manera ofrecemos un canal más ancho, de modo que ya no produzcamos un cuello de botella en la comunicación cruzada entre. Un saludo a todos entonces y que tengan una buena semana.